ti veneramos por defender la Iglesia contra el mal. Bien como Dios, príncipe de la milicia celestial, gran protector de la Iglesia, Arcángel San Miguel. Ahora la salvación, el poder y el reinado han llegado de nuestro Creador y la potestad de Cristo Jesús. Bien como Dios, príncipe de la milicia celestial, gran protector de la Iglesia, Arcángel San Miguel, ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Miguel lo ha derrotado por la sangre del Cordero inmolado. Bien como Dios, príncipe de la milicia celestial, gran protector de la Iglesia, Arcángel San Miguel. Alégrense los cielos por la gran victoria de Cristo. Santo, santo, santo es el Dios de los cielos. Amén. Bien como Dios, príncipe de la milicia celestial, gran protector de la Iglesia, Arcángel San Miguel. Mi nombre es Jensi Farias Morales. Durante 21 años trabajé acá como secretaria parroquial. Inicié en 1991. Fui bautizada en esta parroquia por manos del padre Manuel Antonio Quesada Pérez. Eso implica que soy desde la cuna aquí, residente aquí en San Miguel de Desamparados. Dependo de una familia que es nativa propiamente de acá y bastante conocida. También la primera comunión la recibí un 8 de diciembre de 1982 por manos del padre Marcial Guillermo Bonilla. Desde muy jovencilla, desde muy chiquita, he pertenecido a algo y he participado en algo de la iglesia, como ángel en las procesiones de Semana Santa, como mujer bíblica también muchos años, pastoral juvenil, juvenil, estuve también en jornadas de vida cristiana, en la pastoral social, estuve en un corito de los primeros coros que aquí se formaron, como les había dicho anteriormente, se llamaba Nueva Generación. A partir de ese grupito nacieron varios, hasta el día de hoy que algunos quedan en el recuerdo, pero todavía estamos. Luego formamos parte de la fundación del Ministerio Musical Alianza Divina, que fue un grupo que duró casi 16 años más o menos. Nos gustaba
mucho, era parte del servicio, era muy bonito. También participé muchos más años en lo que es la jornada de vida cristiana, porque no era solamente acá en el centro parroquial, sino que salíamos al lado del Corralillo de Cartago, principalmente. Después también, como parte de la organización a veces de lo que eran fiestas patronales, independientemente de que trabajara acá, y ya luego, dentro de lo que era el trabajo de la oficina parroquial, pues haciendo toda la documentación para poder pedir los permisos para las fiestas patronales de todos los años. En resumidas cuentas, pues por ahí más o menos anda el servicio que presté durante toda mi vida. Durante los años de secretaria parroquial fueron años muy bonitos. De hecho, fui secretaria parroquial, o soy secretaria parroquial actualmente, pero en otra parroquia, por la misericordia de Dios. La secretaria que estuvo aquí antes, Ethel Mora, que es del Llano, ella iba a dejar de trabajar. En aquel momento, varias personas me habían postulado para que viniera a trabajar acá, mas yo no quería, porque no me llevaba bien con el padre. Y lo digo porque mucha gente lo sabía, era el padre Mario Jiménez, con nombre y apellidos. Varias personas insistían y yo decía que no. Hasta que un día vine a cantar misa como era tradición, porque pertenecía también al coro de aquel momento. Y el padre Mario me pescó y me dijo que me habían recomendado para que trabajara acá. Nos sinceramos los dos, agarré valor y le dije que no. Yo no quería trabajar con él porque no lo quería, me caía mal. Y entonces me dijo que como era tan chiquilla, entonces me iba a disculpar eso, pero que él quería que yo trabajara acá. Entonces, antes de la Semana Santa, me citó para que estuviera en una inducción, con la condición de que iniciara el 1 de abril. Y durante 3 meses, como es la ley, si yo no quería seguir trabajando, tenía la libertad de decir que me iba, y viceversa. Y al final de las cosas, el que se fue él, y yo me quedé durante 21 años. Esa fue como en síntesis la historia. Y a pasar de eso, de tantísimos años, tuve muchas oportunidades de ver crecer la comunidad, como comunidad tal, la parroquia, de una parroquia pequeñita, a tener hijitas, porque ya nacieron más filiales, se unió los Guido, y eso fue un monstruo para lo que fue aquí la parroquia de San Miguel en el buen sentido de la palabra, porque todo pertenecía aquí. Y así fueron pasando los años y ya hubo muchísimos más proyectos que se fueron dando. En todo el sentido de la palabra fue un avance increíble que hasta el día de hoy sigue dando frutos. Durante todos esos años fue de todo, desde lo más bonito hasta lo más trágico. Inicié con una máquina de escribir que le quebraba uno los dedos. Los famosos papeles carbón, y para las fiestas patronales o los bingos como 200 cartas y todas en mano y con copia. O sea que imagínense cuando había que hacer ese montón de copias y había un error garrafal, no había Radix que existiera para poder borrar todas esas cosas. Conforme fuimos avanzando, ya se pudo comprar una máquina electrónica que fue un boom. Del teléfono de disco pasamos a la última moda, que eran los teléfonos inalámbricos. Entonces había que estrenarlo y había que andar por toda la oficina parroquial y toda la casa por ahí, estrenando. Y se perdía, para que entonces tocara el botoncito para ver dónde estaba. Parte de eso. Después era trágico cuando había que hacer copias, porque no existía la fotocopiadora, sino que era el polígrafo, que era la tragedia más grande que le podía pasar a cualquiera. Cuando se trababa, aunque era automático, pero el automático nunca le sirvió por parte de eso, que había que hacer las cartas para ayer y llegaban a decir lo que había que hacer para hoy. Fueron tantas cosas, increíblemente, cuando ya el teléfono no servía, que no había manera porque ni siquiera dándole un golpe para que pudiera servir más si llovía.
era parte de eso. Las señoras cuando venían a confesar, si tal vez el padre no estaba, y ya era uno el confesor, y tener que aprender a tener muchísima más prudencia, aunque a veces uno pelaba, bueno, en lo particular, pelaba yo los ojos, porque yo empecé muy chiquilla a trabajar acá, muchos lo saben, y me decían cada cosa, y eso era como sentimientos de conflicto de la extra, porque le contaban a uno cada cosa, y yo qué iba a hacer para poder darle un consejo a una persona tal vez mucho más mayor que yo, y que yo no tenía la mínima experiencia, jamás. Y después esperar a que viniera el padre para poder contarle lo que había sucedido con determinadas personas. Fue mucho aprendizaje, porque ante todo, al día de hoy lo que yo agradezco también es que la prudencia fue lo que se aprendió muchísimo más. Uno no va a decir que perfeccionó, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, pero ya uno aprende a entender de mejor manera al ser humano en todas estas cosas. Es como nuestra propia evangelización, porque cada persona que llega a una oficina parroquial nos enseña, no siempre somos nosotros quienes enseñamos, sino que es la persona, el ser humano. Entonces, yo creo que eso ha sido de lo mejor que hasta el día de hoy puedo agradecer. Son muchísimas cosas de las experiencias que me dejó y me deja ser secretaria parroquial, y más aquí, siendo del pueblo, tener que callar también muchísimas cosas por consideración y por respeto y por muchísimas cosas. En realidad hay muchísimas anécdotas, demasiadas. Algunas pues como que no se pueden contar, quedan al recuerdo, pero como buscando en el disquete, ¿verdad? Adaptándonos a aquellas épocas, porque era el disquete, hablando ya muy finamente, o al cassette. Recuerdos muy bonitos no fueron precisamente yo trabajando como secretaria, sino cuando yo participaba de un coro. Ese coro fue uno de los primeros que hay aquí. Ese coro se llamaba Nueva Generación. Fue en la época en que los Líos se formó, estamos hablando de los 85, 86 por ahí. El padre Javier hizo como un grupo de misión. En aquel momento no sabíamos que era un grupo de misión, simplemente íbamos porque el padre nos los pidió. Éramos muy chiquillos. Ahí fue donde nos explicó qué era evangelizar. Y no solo evangelizar con palabras, sino evangelizar con el hecho. Entonces nos íbamos desde las 7 de la mañana, que es lo que yo recuerdo, a llevar comida. Eran unos ranchitos. Si llovía era aquel montón de barro colorado que no podía uno caminar mucho, pero inclusive llegábamos con comida, llegábamos con café, con lo que las personas necesitaran. Y yo recuerdo que una vez tuvimos que bañar a una ancianita, porque estaba en una condición muy terrible, y el padre Javier, que en paz descanse, nos dijo: aquí es donde tienen que aprender a ser humanos. Fue parte de eso. Después saber que los sacerdotes, antes de ser sacerdotes, pues son seres humanos, las chichas de algunos, las alegrías de otros. Cuando amanecían con la luna metida, póngale, porque ya uno aprendía que no podía acercarse mucho porque el asunto no estaba muy bien. Y como al propio llevaba cada elemento, era algo increíble. Y a veces, pues ellos tenían que aprender también, y tenían que aceptar que bajo su condición tenían que olvidarse de sus chichas y de sus cosas, porque tenían que atender a la gente como debían ser. Parte de eso, una vez uno de los padres me hizo mucha gracia, porque todavía yo creía que los padres no podían cantar ni bailar. Y una vez llegué a la casa, por ahí estaba uno con unas rancheras que yo creí que nos iba a caer la policía, porque tenía las rancheras a todo full y pegaba unos gritos, porque no era canción, cantando, ¿verdad? Eran gritos los que pegaba. Pero es parte de las muchas cosas y otras tantas, pero no me da el disquete como para acordarme de muchísimas más. Infinidad.
De hecho, pues ya me da risa porque de verdad me acuerdo de muchas cosas. Una muy particular fue, digamos que relativamente reciente. Hay un padre aquí que tenía la costumbre de invitar a Monseñor Barrantes. Y cada vez que llamaba por teléfono, algo, buenas, no puedo hablar, buenas, hablo a la parroquia de San Miguel y cosas así. Pero ya a mí me tenía cansada porque siempre me agarraba, como dicen, de magia. Pues resulta que un día suena el teléfono y el parroquia San Miguel, buenos días. Buenos días. Y aquí me va a agarrar otra vez. Buenos días, un tema así, solo por contar la anécdota. Buenas, podría decirme si el tal sacerdote se encuentra. No, no se encuentra. De verdad, sí, es cierto, no, el padre no está, pero usted lo tiene que saber, algo así. ¿Me podría comunicar? No, pero ¿para qué? Pero deja de estarme vacilando, pero ¿por qué? Me decía el señor por teléfono. Y entonces yo seguí con la conversación. Cuando le digo yo, ¿pero quién habla? ¿Fulano? No, habla Monseñor Barrantes. Yo sentí que me cayó el templo encima, desmayada, verde, fosforescente, yo quería llorar, no sabía qué hacer, y yo nada más le dije, Monseñor, disculpe, es que el padre fulano de tal, él siempre me molesta y lo arremeda y yo no sé qué hacer. Entonces me dijo, no importa, muchas gracias, y radio la alegría de la parroquia, sigue así. Y ese sí, yo no sé qué fue lo que más pasó, porque simplemente yo le tiré el teléfono al párroco y me empezó a echar viento del susto, ¿verdad? Porque yo casi me muero, porque realmente era el Monseñor Barrantes quien estaba hablando conmigo al teléfono y yo lo vacilé. Esa es una de tantas. Otra vez empezando, había tenido que hacer un trabajo grande con el bendito polígrafo y se escocheró para variar, como veíamos, y quedé negra de pies a cabeza. Tenía que irme para la casa a almorzar y ahí iba para arriba a almorzar y me topé varias personas y así como gran gracia me decían, ¿qué le pasó? ¿El polígrafo? No, le digo, no, es que andaba jugando. Pero uno era como aquella cólera que uno le daba porque iba uno negro. Eso era lo mínimo, ¿verdad? Porque a mí me gustan mucho los negros y todos lo saben. Pero esa negrura no me gustaba, porque ya tenía que ir a ver cómo hacía para poder regresar en la tarde a trabajar. Y otra de las anécdotas, más o menos, también había un padre en un lugar de La Mancha que venía a buscarle un señor de un lugar lejano. Siempre venía a buscarlo y a pedirle plata. Ese día no fue la excepción de la plata. Existían los confesionarios, los cabocitos estaban ahí, todavía existían. Entonces cuando digo, padre, lo busca el señor de apellido Céspedes, con eso teníamos que decir nada más. Lo busca fulano Céspedes y me dice, ¿cómo? Sí que lo busca, dígale que no estoy. Ay, perdón. La cuestión fue que se fue a encerrar a uno de los confesionarios. Eso fue como a las 9 de la mañana. El señor se quedó esperándolo como 2 horas y media. Yo me fui a almorzar y el padre quedó encerrado. Ay, perdón. Quedó encerrado hasta que yo llegué como a las 2:30 de la tarde, porque para variar llegué tarde. Yo no sé si el señor Céspedes ya se murió. El padre todavía sigue vivo, pero yo creo que eso nunca en la vida se me va a olvidar a él, ni se me va a olvidar a mí jamás de la vida, porque duró casi 3 horas y media encerrado en el confesionario. Las fiestas patronales pues tienen el antes y el después, como toda historia. De acuerdo a lo que me cuentan, ¿verdad? En los tiempos más, entre comillas, antiguos, era pues alrededor de la plaza, de lo que yo recuerdo, ¿verdad? Alrededor de la plaza. Los puestos que habían eran chinamitos, que eran coordinados por los propios grupos que habían, o si no por los grupos organizados de los diferentes barrios que habían. Con la famosa bruja, que no es
la brujilla como la de ahora, ¿verdad? Sino que sí tenía el dibujito del muñeco de la bruja. Las comidas tradicionales, lo que era la gelatina en cáscara de naranja, las cajetas, todo ese tipo de cosas. Y conforme fue avanzando el tiempo, ¿verdad? Ya más a un tiempo como adaptado a mí, digámoslo así, bueno, la tradicional procesión. Ya luego fue cuando empezaron con la innovación de los carruseles, ya empezaron a traer los carruseles, se mantenía siempre esos puestos de comidas tradicionales, de dulces, de golosinas. Conforme fue pasando el tiempo, ya digamos que hubo la invasión de los chaucí, que era el algodón de azúcar, las pupusas, todo eso, ese tipo de cosas que se convirtió más comercial y como que se fue excluyendo lo tradicional. Hasta el día de hoy, que es lo que la mayoría de las personas conocen, que es los juegos mecánicos, o bonitos, o que muy grandes, o que más o menos, el famoso hotel de las fiestas. Bueno, eso también lo omití en un principio, pero siempre existió. Tal vez no era así como que tan fino como ahora, sino simplemente eran unas cañas cruzadas y seguro que comían en el suelo, porque la verdad yo esa historia no la sé con exactitud, sino por comentarios y cosas que en la misma familia se fueron dando. Luego, en el año 93, tal vez, un sacerdote acá, fue cura párroco, de que tomó la decisión de decir o de fomentar que el propio día de San Miguel, cuando se hacía la procesión, dejara de ser procesión y se convirtiera en un desfile procesión. Eso implicaba que se invitara a todas las bandas, a los abanderados, a las escoltas, bueno, todo lo que conllevaba el desfile del 15 de septiembre, que se repitiera el día de San Miguel en la procesión. A veces no era precisamente el día de San Miguel porque caía entre semana, entonces era más difícil. Entonces se hacía el domingo posterior al día de San Miguel o el anterior, dependiendo de la conveniencia. Y fue todo un éxito. Se estuvieron muchos años buscando patrocinadores de la misma comunidad, patrocinadores de empresas grandes, para poder ofrecerles un refrigerio a todos esos niños. Que yo recuerdo que hubo un año en que aquí participaron casi 2,000 personas, que eran solamente participantes, entre bandas, las escoltas y abanderados, todo eso, y hasta el día de hoy que se ha mantenido, y es una de las tradiciones más bonitas que yo creo que ojalá no se pierda. Y también otras parroquias que han tomado esa iniciativa, la tomaron de aquí, de la parroquia de San Miguel, y es parte de ese legado tan bonito. Ahora no es solamente prepararse para participar el 15 de septiembre, sino también el 20 de mayo. Y es pues los chiquillos y los muchachos, para ellos es importante. Ojalá que siga siendo así, porque conforme va pasando el tiempo se va perdiendo tanto lo patriótico como lo comunal. Okay. Bueno, la parroquia como tal se fundó en 1975. En 1959, esto fue nombrado coadjutoría territorial, pertenecía directamente a Desamparados. Lo nombraron coadjutoría territorial por lo mismo, porque ya Desamparados no daba abasto para ver la parroquia como tal de Desamparados, con la gran cantidad de personas que eran aquí. Y lo digo así como con risa, porque según las averiguaciones que en un momento tuve que hacer, San Miguel contaba con casi 3,000 personas. Ya eso era demasiada gente para Desamparados poder abarcar. Creo que fue cuando estaba el Monseñor Rubén Odio, me parece, que fue cuando eso fue nombrado coadjutoría territorial. De los sacerdotes que recuerdo que estuvieron en esa época, según las mismas averiguaciones que les indico, hasta un sacerdote de apellido Méndez. El que más se recuerda es el padre Raúl Villalón, que tiene varios años de haber fallecido. Hay otro que no recuerdo, me parece que es el apellido Villalobos. Y de ahí ya el que es más conocido por la gran mayoría, que fue el padre Tarcisio Méndez. Del padre Tarcisio Méndez, el recuerdo que hay aquí en la parroquia es muy grande, porque él fue al que le tocó, digamos, el colocho de levantar en lo que ahora estamos.
Se dice que la primera capillita, digamos así, estaba acá a los 200 metros. A partir de ahí ya fue cuando se dio que eso era consultoría, entonces decidieron levantar este templo. Lo primero que hicieron fue obviamente pues el sótano, ahí era donde empezaron a celebrar, posterior a esa capillita. Ya se empezó con esto, fueron las chorreas, que fue la que el padre Tarcisio empezó a coordinar. Hace varios años tuve la dicha de conocerlo y me afirmó eso. Ya lamentablemente el padre Tarcisio falleció. Pero fue muy bonito hablar con él y confrontar las historias que yo sabía con lo que él me estaba contando. Como paréntesis, él me contó a mí que él vacilaba mucho aquí porque las señoras decían que él era muy guapo. Y eso es un comentario que siempre se ha dicho, que él era un sacerdote muy guapo. Y él me decía, ahora ya no soy ni lo que era antes, pero sí estaba guapillo. Y dice, entonces yo por eso también a veces recibía mucha ayuda. La chorrea de todas las paredes de esto era con la ayuda de gente de Desamparados, de San Juan de Dios, de Patarrá, Higuito, El Llano, que eran las filiales todavía en ese momento. Lo particular de esto, me contaba el padre Tarcisio, es que el eterno problema que aquí siempre se ha dado es con las paredes, que mantienen demasiada humedad. Para ningún higuereño eso es un secreto. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? Yo le decía, padre, pero porque es que siempre el problema en San Miguel son con las paredes, la humedad. Y él me decía que con el simple hecho de coger un cincel y romper una de las paredes era darse cuenta, porque aquí la chorrea no se hizo con la típica y tradicional arena que se utiliza, sino que es como arena del río. De hecho, yo me acuerdo que una vez cuando estaban haciendo unos arreglos aquí, yo me fui a ver y efectivamente es una arena, no es una arena gris, es una arena muy fina, como blanquita y dura, en fuerza, ¿verdad? Muy dura, muy extraña. Entonces él contaba eso. Y también me estuvo contando de que todas las señoras se organizaban para venir a dejar agua dulce, café, pan casero, tortillas de queso con queso, pan casero, empanadas, porque trabajaban mañana, tarde y noche. Eso fue lo que me fue contando. Después de que ya el padre Tarcisio Méndez pudo hacer el levantamiento casi que de la totalidad del templo, fue cuando fue nombrado el padre Quesada, que fue uno de los que más duró. Creo que fueron 14 años que duró él acá. Él ya se encargó de ir adquiriendo poco a poco las imágenes con las que ahora se cuenta la parroquia. El vitral, que es una de las joyas que tiene la parroquia y que es único en Costa Rica. La imagen de la Santísima Trinidad, las mismas características, es única en Costa Rica. El altar, ni para qué, que fue de Nuestra Señora de Sion, no preciso si fue el colegio o el templo, no lo recuerdo. La que es otra de las joyitas, que es invaluable. De este altar, el padre Quesada me contó a mí que había costado 5.000 colones. 5.000 colones, 4.500, 5.000 colones, y que tenía que pagar mensualmente 450 colones. Y que así fue como fueron comprando, fueron adquiriendo además las otras imágenes. Igual valor, pero no tan grande como esos tres. Ya después de eso, fue cuando se nombró la parroquia, ya se decidió que la parroquia dejaba de ser por tutoría y pasaba a ser parroquia, que fue el 29 de junio del 75. De 1975 fue cuando ya esto era parroquia y ya empezó una vida totalmente distinta, más independiente, más autónoma en cierta forma. Existía la filial de Higuito, la de Llano, la de Jericó. Ya después de las otras se fueron formando poquito a poco. Ya después, por ahí de los años 80, fue cuando apareció los guíos, que los guíos en el primer momento fueron vistos por los padres pasionistas, que era cuando estaban en la casa de Getsemaní del convento. Ellos fueron los que se hicieron cargo de velar por la guía espiritual y todo, principalmente en el sector 2, y creo que era en el sector de los colochos, algo así. Eso no me lo creen mucho porque esa parte no lo recuerdo muy bien.
fue por ahí del año 85. Ya después también fue complicación para San Miguel, porque ya San Miguel empezó a crecer más, ya no eran 3.000 personas, ya estábamos hablando de 10.000, 15, no sé cuántas más en aquel momento. Ya la parroquia no podía haber más por los guidos, entonces fue nombrado cuasi parroquia, en aquel momento se le llamaba así, y nombraron un sacerdote que era como un vicario, aunque él era el encargado de la parroquia de los guidos, pero no era nombrado como párroco. Los guidos todavía pertenecía aquí, en lo que se refiere a inscripción de bautizos, inscripción de matrimonios, todos los sacramentales, dependía de acá. Estaba el padre Alexis Garbanzo, que era una persona muy particular, de muy gratos recuerdos. Luego de eso, ya igualmente empezó a funcionar, se formó la CAPRI, ya era una bonita carga más para la parroquia. Ya no daba un solo sacerdote, ya tenían que ser 2 o 3. Luego de eso ya se formó el templo de la Capri, que fue muy bonita, el levantamiento de ese templo, fue muy muy bonito, y me enorgullece recordar que fui parte de eso. Después se formó la filial Santa Bárbara, que yo creo que iban casi en una misma línea, la de barrio San José, y la más nueva, que es barrio San Gerardo. Más o menos así fue como resumo lo que fue la historia de la parroquia. Y otros detalles, también cuando se tomó la idea de formar, de levantar el albergue de ancianos de San Miguel, que fue uno de los proyectos también muy bonitos que hasta el día de hoy están. Un tiempo duró dependiendo de la administración de la parroquia, pero era muy complicado, porque ya el albergue no podía recibir una ayuda muy específica por pertenecer a temporalidad de la arquidiócesis. Entonces fue cuando se decidió hacer como esta división y ya hacer una junta administrativa para hacer lo que hoy en día es el albergue de ancianos. En resumidas cuentas, es como muchísimos proyectos. También se había modificado el templo del llano. Eso fue con la ayuda de la comunidad principalmente y de una, asociación, no preciso cómo es el nombre correcto, de Albania en Alemania, que antes los alemanes escogían un día que ese día no consumían cerveza. Entonces lo que ellos iban a gastar en la cerveza lo donaban para ayudar en la elaboración en el levantamiento de templos y otras muchas cosas más en América Central. Y nosotros fuimos parte de esa bendición, porque fue para el templo de El Llano, que Albania ayudó, siendo casi yo creo que uno de los últimos del país que pudieron haber recibido esa ayuda por parte de Albania, porque ya después nunca más se volvió. Pues así como más sintetizado, y en lo que recuerdo, esa es la historia de la comunidad. Viendo esta imagen de San Miguel ahora que ingresé, pues también tiene historia. Además de que durante muchísimos años fue mi consentido y mi cómplice para cuando había fiestas patronales. Hacíamos unos enredos, pero siempre él cumplió, aunque después cobra, porque así es él. Esta imagen de San Miguel se adquirió posterior a un accidente que tuvo la primera imagen de San Miguel. Digamos que primera imagen era la imagen procesional dentro de mis recuerdos. La imagen procesional que había, que era un San Miguel un poquito más pequeño, era en madera, tallado en una sola pieza. Esa imagen se la había llevado para participar, creo que era un congreso eucarístico que se había hecho en Desamparada. Se fueron por dentro, y pues por dentro, es decir, por el lado de la Capri. En una carroza iban todas las imágenes que representaban artilleres, obviamente pues 50 San Miguel, iba en la parte más alta. Cuando venían de regreso, resulta que no se sabe qué fue lo que pasó y no calcularon los cables de electricidad. Entonces pues ahí quedó San Miguel guindando. Si hubiera quedado guindando no hubiera ido tan mal, pero se vino al suelo y se quebró en varias partes. Además de que fue casi como de un infarto, ¿verdad? El susto de que esa imagen se había quebrado. La trajeron
la guardaron, pero los amigos de lo ajeno, que tenían en aquellas épocas tanto trigo aquí, se metieron por lo que antiguamente era sacristía y se lo robaron. Pues posterior a eso, aunque se puso denuncia y todo, yo recuerdo, no se pudo hacer nada, era una pieza invaluable de cierta forma. O sea, a partir de ese momento fue cuando se decidió hacer la compra de un nuevo San Miguel directamente, específicamente para que fuera procesional, y el chiquitito, porque así era como le decíamos, el chiquitito y el bebito. Entonces cada vez que salía a la procesión o cuando andaba paseando en algunas de las casas, siempre se le decía que por favor se comportara como un chiquito que era, que aunque tenía tanta autoridad, tenía que portarse bien. Y yo creo que pues sí lo cumplió, porque aquí está enterito. A ti